En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven Señor, ven a hablar por mí en este momento. Como puse en el título, en la presentación de este video, quiero dar un testimonio de un ayuno acompañado de la palabra de Dios, como siempre, pero para que se tenga conciencia, mi intención es esa, abrir conciencia, también evangelizar, también ayudar a pensar, ayudar a creer en todo lo que la Iglesia nos propone como prácticas de justicia, dice, el justo practica, son prácticas de justicia. Y bueno, es concretamente mi testimonio de los ayunos de 40 días que hago. Justamente ayer terminé uno, así que no se imaginan con la felicidad que hoy estoy habiendo cumplido mi 6º ayuno de 40 días. ¿Y esto por qué lo digo? Lo voy a aclarar desde un principio. No lo digo para gloriarme. Créanme que cuando digo que las veces que he dicho que hacía ayunos de 40 días a pan y agua, no fueron justamente para que me alaben, al contrario, se escandalizaban, mal escandalizados, ya van a entender por qué, pero se escandalizaban. Y mi intención no es esa justamente, sino de que se vea con claridad la importancia y la significancia que tienen estos ayunos, estas prácticas, devocionales, estas prácticas de usar este tipo de sacramentales también en nuestra vida. La Iglesia los propone y es por algo, y hoy, para aquellos que están formados en intercesión profética, el ayuno de 40 días es una estrategia que el cielo propone para estos tiempos, porque estos tiempos son cruciales. El mundo prácticamente no entiende de Dios, lo niega, lo rechaza, y en la Iglesia, vamos a hablar no con pesimismo, sino con claridad, hay una crisis en donde todo se está transformando, o al menos en muchos lugares, no en todos, en una cuestión de cumplimientos, que mientras cumplo, miento. Todo muy farisaico. Necesitamos volver a las fuentes. Ese es el mensaje de María. Ese es el mensaje de María de estos últimos 100 años. Volver a las fuentes, ¿qué es? Volver al corazón del Padre, como lo hizo el Hijo pródigo. Creemos que porque cumplimos estamos joya. Creemos que estamos todos bien. No estamos bien. Y el mundo nos está hablando de eso. Las crisis y las divisiones en la Iglesia nos están hablando de eso. Las crisis y las divisiones en las familias nos están hablando de esto. No estamos bien. Entonces se necesitan, si la oración no alcanza, la palabra dice también, y Jesús lo dice, con esto no necesita la expulsión de estos demonios o estas gracias, no se alcanzan únicamente con la oración, se necesita oración y ayuno. Y hoy justamente la palabra nos habla de esto. Entonces quiero rescatar la primera parte del Evangelio de hoy, del Evangelio de Lucas, capítulo 4, y que dice, desde el primer versículo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán. Repito, Jesús, lleno del Espíritu Santo, y fue conducido por el Espíritu, porque Jesús se dejaba conducir por el Espíritu, al desierto, donde estamos ahora, en Cuaresma. Acompañamos a Jesús en el desierto.
donde fue tentado por el demonio. Durante 40 días, 40 días. No comió nada durante esos días. O sea, durante 40 días no comió nada. Y al cabo de ellos tuvo hambre. Al cabo de ellos tuvo hambre. Como nosotros, porque era totalmente humano, aparte de totalmente divino. El demonio le dijo entonces: si tú eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, atenti, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Voy a repetir unas palabras que escuché de la homilía del Padre Rossi, Monseñor Ángel Rossi, de justamente esta palabra de hoy, en la misa de hoy. Dice, palabras de San Agustín: si Jesús fue tentado, nosotros en Jesús también somos tentados. O sea, somos tentados en Jesús cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Somos tentados, pero si estamos con el Espíritu Santo, en Jesús. Y ahora viene la parte linda. Ahora, si lo hacemos en Jesús, nosotros vemos que Jesús venció a la tentación. Entonces, si somos tentados en Jesús, con Jesús vencemos a la tentación. Voy a agregar algo más que tiene que ver con esto del testimonio que quiero dar. Si Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, no comió nada durante 40 días, entonces nosotros en Jesús, llenos del Espíritu Santo, ¿acaso no vamos a poder dejar la comida durante 40 días? Nosotros también podemos ayunar. Y el ayuno es una gracia que hay que pedir. Ya vamos a ir a eso. Yo me acuerdo que en uno de los videitos les compartí mi testimonio de los 10 años, cuando Dios se me manifiesta en la primer clase. En ese tiempo eran clases de catequesis. Por eso no lo voy a volver a contar. Pero sí no les conté algo. Y esto ahora se los cuento. La palabra dice aquí que Jesús se fue al desierto y fue tentado. El lugar del desierto es lugar también del despojo, un lugar de soledad en donde uno se encuentra, del lugar del encuentro con Dios, pero también en un lugar donde somos tentados. Nos encontramos en el desierto. Somos tentados por el demonio. El desierto tiene muchos significados más, especialmente el del encuentro con Dios, pero vamos a seguir la línea de lo que quiero hoy compartir. Jesús fue tentado en el desierto durante 40 días, lo que significa el desierto. Cuando se manifiesta el Señor en mi vida, a los 10 años de edad, al poquito tiempo, se manifiesta también el demonio. Por eso me asombra tanto cuando escucho personas que dicen que el demonio no existe. Yo soy una testigo, pero testigo fiel, fidedigna, de que el demonio existe, porque después de esa manifestación de Dios en mi vida, me persiguió toda la vida, de miles de maneras. Miles de maneras, toda la vida. Tenía 10 años y recuerdo patente en una oportunidad que iba caminando por el comedor hacia la cocina, no sé a dónde habré ido, bueno, caminaba por ahí, y cuando paso la puerta del comedor a la cocina, siento que el clima comienza a cambiar. Así se me manifestó por primera vez
el clima comienza a cambiar, todo se empieza a sentir muy oscuro, una sensación de terror, de miedo, y de repente siento una voz muy oscura que me dice: tú eres mi hija. Y me lo decía justamente por mi identidad, por el tema de mi identidad. Yo soy adoptada, todo ese tema todavía no lo tenía trabajado, pero en realidad, bueno, siguieron muchas cosas, pero el tema era de que yo ya sabía que Dios estaba conmigo, era niña, había creído con corazón de niña, o sea, en plenitud en Él, lo quería conocer, y no era nada que ver estar en la presencia de este inmundo a estar en la presencia de Dios. En la presencia de Dios todo es paz, todo es amor, todo es belleza, todo es alegría. Entonces dije, le salió el tiro por la culata, obviamente, porque me aferré mucho más a Dios. Vamos por parte. La cuestión fue que en mi segunda conversión, en la adolescencia, tuve como un alejamiento de Dios, y en la segunda conversión, como yo la llamo, que fue después de que me casé, me entero por esas diosidades, no coincidencias ni casualidades, sino diosidades, de las apariciones de María en San Nicolás, luego en Medjugorje. Quedé totalmente extasiada, enamorada de María, diciendo: qué belleza, cómo puede ser esto que el cielo se abra para que la Madre de Dios venga a hablarnos. Qué hermosura, hay que escuchar a la Madre de Dios. Eso fue lo primero que me dije. El encuentro con María Reina de la Paz fue un tiempito después. María Reina de la Paz, que nos decía, María Reina de la Paz nos pedía ayuno miércoles y viernes, a pan y agua, por los tiempos especiales que estamos viviendo. María del Rosario de San Nicolás también habla de los tiempos especiales que estamos viviendo. La cuestión es que, y aquí viene algo que es muy importante para comenzar a dar mi testimonio de ayunos de 40 días. Cuando me entero de eso, que fue unos años antes del año 2000, de que María pedía, además del ayuno, además de la oración, que eso lo estábamos haciendo. Junté gente en mi pueblo, con María del Rosario de San Nicolás, apenas me encuentro con ella pedía la oración del Rosario, intercesión profética, estrategia del cielo. Dios le dio poder en este tiempo al rezo del Santo Rosario. Entonces, ¿qué me pongo a hacer? A rezar el Rosario, pero no podía quedarme únicamente en mí. Es decir, la salvación que viene a través de esos mensajes, que no dicen nada nuevo, nos recuerdan las Escrituras, pero también nos marcan el camino. Lo que hace un profeta, nos marca el camino de vuelta a Dios. María es la gran profeta de estos tiempos. Ella nos muestra el camino y nos presenta la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? El ayuno, la oración y el ayuno. Rezo del Rosario, palabra de Dios, ayuno, sacramentos, confesión, misa. Las 5 piedritas de Goliat de María en Medjugorje. ¿Sí? Estrategia de oración y de acción. Cuando ella dice, en lo de la oración nos juntábamos un grupito que iba creciendo, que era hermoso. En ese momento estaba coordinando grupo de jóvenes, catequesis familiar, grupo de oración todos los días, de 2 a 4 de la tarde, frente al Santísimo. No sabíamos lo que hacíamos porque teníamos mucha ignorancia en formación, pero teníamos una fe que realmente movía montañas, porque muy grande, porque éramos ingenuos, inocentes. Y Dios se vale de eso, de los pequeños, de aquellos que saben que no saben. Pero Dios se manifiesta en ellos. Y si no, pensemos,
pastorcitos de Fátima, Medjugorje, unos niños, unos jovencitos. ¿Cuántos más, no? Bernardita de Lourdes. Cuando Nuestra Señora nos pide el ayuno a pan y agua, resulta ser de que el ayuno a pan y agua que ella nos pedía no lo podía cumplir. Ella dio hasta la receta del ayuno. ¿Cómo hacerlo? Hasta eso le dio a los videntes. Ella nos pide esto y yo decía, Señora, yo lo quiero hacer. Empezaba un ayuno un día, un viernes. Vamos bien, al mediodía ya me costaba, a la tarde ya no aguantaba más. No aguantaba más. Yo quiero decirles algo, y lo voy a confesar sin vergüenza. Como tantos otros tienen tantas debilidades y tantos problemas, todos los tenemos. Bueno, yo tengo el problema de ser comedora compulsiva. Uno no maneja. El gordito es gordito por algo. No maneja el tema de la voluntad. Está como la voluntad muerta para que el que tiene este tipo de problemas, que son psicoespirituales y biológicos, que poco tienen que ver con ejercer la voluntad, con decir, dejá de comer, cerrá la boca. ¿Cuántas veces me lo han dicho? No se trata de eso. Hay mucho más detrás. Cuando vine a Córdoba y tomé conciencia de mi problema, dije, Señor, ¿otra cosa más? ¿Otra cosa más? ¿Cuánto me dolió? Porque como mujer también era una mujer muy coqueta, o sea, me gustaba estar bien físicamente, me gustaba estar bien. Entonces luché con todo este tema de los kilos y de los rollos y de la comida durante toda mi vida. Hoy ya lo tengo asumido, yo soy así. Seguiré tratando dentro de mis posibilidades y de la gracia divina todo aquello que tenga que ver con esto para poder sanar. Sanar en mi espíritu, en mi corazón, para que también pueda ir sanando mi cuerpo, mi mente. La cuestión es que no lograba nunca hacer un ayuno. Y cuando hacía el ayuno, llegaba una vez, recuerdo muy bien, que llegué con un esfuerzo humano a Cesis, impresionante, estoicamente. Pero tenía al frente mío un plato de fideos. A las 12:01 estaba comiendo mi plato de fideos. ¿Qué quiero decir con esto que estoy contando? Quiero decir que el ayuno es una gracia. El ayuno a pan y agua que pide la Virgen es una gracia. Hoy nos hablan de, no hace falta no hacer ayuno a pan y agua, o porque con que hagamos una comida que sea un poquito más, comer un poquito menos, no hace falta. Podemos hacer ayuno de celular, ayuno de televisión, ayuno de decir malas palabras o de hablar mal de otros, ayuno de aquellas cosas que nos cuestan tanto y poder comer, ¿sí? Y poder comer tranquilos. Sin embargo, la estrategia que envía el cielo es el ayuno a pan y agua. ¿Por qué no formar en esto? Todo tiene que estar perfectamente ordenado, porque el ayuno a pan y agua significa que yo, mortificando mi carne, quiero crecer en el espíritu. Es darle
preponderancia o la importancia que se le debe al espíritu. Para que quien me gobierne no sea mi carne, sino mi espíritu. Es dejar a Dios ser rey, porque cuando hablamos de espíritu, estamos hablando concretamente de nuestra comunión con Dios, porque ese es el lugar de encuentro entre el alma y Dios. Es la conexión que tenemos con el cielo. Es en el espíritu. Y eso es intocable. Pasa que la gran mayoría no sabe de esa parte. Vivimos todo desde la razón y desde la carne. Pero tenemos que empezar a darle vida al espíritu. Eso se da cuando nos encontramos con Cristo y nuestro seguimiento de Él es un seguimiento verdadero. Verdadero, y es un seguimiento al cual estamos decididos, totalmente decididos por la fe y porque Cristo nos enamora. Entonces, quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Y tengo que darle vida al Espíritu. Pero estamos viviendo tiempos especiales. Tiempos en donde el demonio es el príncipe de este mundo. Y en donde se le han abierto tanto las puertas del corazón del hombre y del mundo y de la humanidad, que hasta los elegidos hoy caen en sus trampas. Pasa que no se trata solamente de estudios y de conocer a Dios a través del estudio. Se trata de amarlo. Las abuelitas de antes decían, escuché decir muchas veces, tenían una fe, no sabían nada de teología, pero creían, rezaban el rosario. Las viejas son las que rezan el rosario, sí, y son las que sostienen la iglesia también. Las viejas son las que ayunaban, sí, y son las que sostienen la iglesia también. He visto, soy testigo de lo que hace una anciana en su cama, postrada, enferma, con pérdida de memoria, rezando el rosario como se acordaba Ave María, porque no se podía acordar de los misterios. Y llevándole la Eucaristía con otra hermana nos decía eso. En conclusión, y aquí termino por hoy, el rezo, el ayuno, el testimonio del ayuno que quiero dar, comienza diciéndoles, como dice la palabra de hoy, en que es una gracia del cielo. Humanamente es imposible. Salvo aquellos que no tienen problemas, ¿sí? No tienen problemas de salud, como lo tengo yo, en el tema con la comida, no les importa la comida mucho, pero es que esos son muy pocos. Hoy en día todo nos entra por la comida, por los ojos. La comida gourmet, los buenos restaurantes. Salvo aquellos también que están obligados a ayunar porque no tienen comida. Pero el ayuno de ellos capaz que debería ser justamente ayuno de no comer. Con nuestra ayuda, por supuesto. Primero, el ayuno es una gracia. Segundo, a esa gracia la recibís si la deseás. Si no la deseás, olvídate. No hay gracia que te llegue si vos no la deseás. Si no estás convencida de que querés hacerlo. Si no estás convencido de que si Dios pide eso es para un bien. No es para un mal para vos. Si estás convencida de que querés crecer espiritualmente, de que tenés necesidad, pero
cuando no se toca fondo, a veces no sentimos esa necesidad. La seguimos tirando, tironeando, rasguñando, dando manotazos de ahogados. Pero dejar de comer es una gracia y hay que desearla. Y como es una gracia y hay que desearla, si lo deseas y sabes que es una gracia, tercero, tenés que pedirla. Yo esperé casi 20 años para recibir esta gracia. 20 años luchando miércoles y viernes para poder ayunar. Y cuando llegaba el miércoles y el viernes y directamente me decidía a no intentarlo, sabía en mi corazón muy dentro que esos eran días de ayuno. A pan y agua, como lo dice la Virgen. Después de eso va a venir otro tipo de ayunos, porque es el mismo ayuno el que te eleva espiritualmente y mortifica la carne, hace morir a la carne, el que te va haciendo ver cuáles son tus debilidades para que vos ayunes de esas debilidades. Por ejemplo, televisor, celular, cigarrillo, alcohol, malas palabras, quejas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si no nos quedamos en la fácil siempre. Por un día no veo televisión, por un día no agarro el celular, sí, me va a costar, pero ¿en qué me va a ayudar? Únicamente en eso. El ayuno que viene de pan y agua, como pide la Virgen, abre un abanico dentro, interior mío, en donde me va mostrando toda mi yo, todo mi yo, todas mis necesidades, todas mis debilidades. Es un encuentro consigo mismo, entre otras cosas, aparte de un encuentro con Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque como decíamos al principio con San Agustín, cuando ayuno, no soy yo quien ayuna, humanamente no es posible. El que ayuna es Cristo en mí. Es lo de San Pablo. Ya no soy yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Esta es la primera parte, porque si no, no se van a entender las otras. Después, cuando en mañana, pasado, les voy a contar cómo fueron esos ayunos, para que puedan comprender. No te olvides, no sos vos el que ayunas, es Cristo en vos. Amén.